¿Sabías que algunos de los inventos que usamos a diario, como los relojes o los cañones, tienen sus raíces en la Edad Media? ¿Qué secretos medievales cambiaron para siempre la forma en que vivimos hoy? En el top 10, reloj mecánico. Los relojes mecánicos nacieron en la Edad Media, pero su influencia perdura hasta el día de hoy. Antes de su invención, las personas dependían de los relojes solares y las campanas de las iglesias para seguir el paso del tiempo. Estos relojes marcaban solo el paso del día o ciertas horas del día, sin embargo, no podían ofrecer una medición exacta y constante. El reloj mecánico, inventado entre los siglos XIII y XIV, cambió todo esto. Estos relojes empezaron a ser instalados en torres de las iglesias, permitiendo a las ciudades sincronizar sus actividades y marcar una hora común, lo que facilitó la organización social y económica. Los primeros relojes mecánicos fueron impulsados por pesos y engranajes que, al moverse, generaban una rotación de las manecillas. Lo notable es que ya para ese tiempo, estos relojes fueron precisos hasta el punto de dar una estructura formal al día. Este avance tecnológico fue crucial para la revolución industrial más tarde, y sin los relojes mecánicos, el concepto de tiempo tal como lo entendemos hoy podría haber tardado mucho más en desarrollarse. Si consideramos la influencia de los relojes en la vida diaria, en la ciencia, e incluso en los avances en navegación, podemos ver que este invento medieval sigue marcando nuestro día a día. En el top 9, molino de viento. En la Edad Media, el molino de viento fue un invento transformador. Introducido en Europa alrededor del siglo XII, este ingenioso dispositivo aprovechó el poder del viento para realizar tareas que antes requerían un esfuerzo humano o animal. Su uso más común fue el de moler grano, pero también se usaba para bombear agua, y en algunos casos, para actividades como la molienda de aceite o incluso el aserrado de madera. El molino de viento representó una revolución en la agricultura medieval. Durante siglos, los campesinos dependieron de métodos laboriosos para moler el grano, que a menudo requerían de animales de tiro o de mano de obra humana intensiva. Los molinos de viento permitieron que los agricultores pudieran producir harina de manera mucho más eficiente y rápida, lo que contribuyó a un aumento en la producción de alimentos y a la mejora de la calidad de vida. En el contexto medieval, esto permitió el crecimiento de las ciudades y una mayor estabilidad social. Lo sorprendente es que, aunque el molino de viento se asocia comúnmente con los Países Bajos, su invención no fue exclusiva de una región. Los molinos de viento medievales eran comunes en todo el continente europeo, desde España hasta Persia, e incluso llegaron a ser utilizados en el mundo islámico siglos antes. Esto demuestra cómo un simple pero revolucionario invento puede cambiar el curso de la historia humana y sentar las bases de tecnologías más avanzadas, como los aerogeneradores que utilizamos hoy en día para generar energía eólica. En el top 8, lentes. En la Edad Media, la invención de los lentes tuvo un impacto profundo en la forma en que las personas interactuaban con el mundo que las rodeaba. Los lentes fueron utilizados inicialmente para corregir problemas de visión, pero su influencia se expandió mucho más allá de la óptica simple. En el siglo XIII, los monjes y académicos comenzaron a utilizar lentes para leer y estudiar textos. Esto a su vez permitió avances en la educación y en la preservación del conocimiento. Antes de la invención de los lentes, las personas que sufrían de problemas de visión se veían limitadas en su capacidad para leer y trabajar. Los lentes de aumento, que fueron los precursores de las gafas modernas, ofrecieron a las personas la posibilidad de leer textos en letra pequeña, lo que abrió nuevas oportunidades para la educación y la escritura. De hecho, la creación de los lentes fue clave para el Renacimiento, ya que permitió a los eruditos estudiar antiguos textos sin restricciones de visión. Además, los lentes también sentaron las bases para futuras invenciones en el campo de la óptica, incluyendo telescopios y microscopios. Estos avances en la óptica llevaron a descubrimientos científicos que cambiaron nuestra comprensión del universo, lo que los hace una pieza fundamental del progreso intelectual. En el top 7, combinación de astrolabio y cuadrante. El astrolabio y el cuadrante fueron herramientas clave utilizadas por los astrónomos y navegantes medievales para la navegación. Estas herramientas permitieron a los marineros orientarse en los mares, identificar constelaciones y medir las alturas de los astros.
durante siglos, los astrolabios fueron utilizados para determinar la latitud en el mar y la hora durante la noche, crucial para los viajes largos y las expediciones. El astrolabio medieval es uno de los inventos más asombrosos, dado que combinaba la astronomía con la navegación. Este instrumento, que permitía observar las estrellas, estaba diseñado para ser portátil y fácil de usar en condiciones adversas. Junto con el cuadrante, que era más sencillo pero igualmente efectivo, los marineros pudieron realizar expediciones y mapear las rutas comerciales en todo el mundo. Esto contribuyó al crecimiento del comercio y al descubrimiento de nuevas tierras. Los avances en la navegación durante la Edad Media fueron un punto de inflexión para la expansión europea. Sin el astrolabio y el cuadrante, la navegación de larga distancia habría sido mucho más peligrosa y menos eficiente. Estos inventos no solo abrieron el camino para las exploraciones, sino que también facilitaron el intercambio de ideas, culturas y bienes entre diferentes continentes. En el top 6, cañón de mano. El cañón de mano, una de las primeras armas de fuego, tuvo un impacto devastador en la guerra medieval. Introducido en Europa en el siglo XV, el cañón de mano permitió a los soldados disparar proyectiles a gran distancia, cambiando el curso de las batallas. Esta invención rompió con las tácticas de combate tradicionales, que se basaban en el uso de arcos, lanzas y espadas. Lo que hizo único al cañón de mano fue su capacidad de infligir daño a larga distancia. Antes de su invención, los enfrentamientos dependían en gran medida de la destreza en el combate cuerpo a cuerpo, pero con el cañón de mano, las fuerzas militares pudieron atacar desde lejos. Esto les otorgó una ventaja estratégica significativa. A medida que los cañones fueron mejorando y se fueron introduciendo en batallas más grandes, cambiaron completamente la naturaleza de la guerra, llevando a la creación de fortificaciones más grandes y a la evolución de las estrategias militares. Este invento es precursor de la artillería moderna, que, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, desempeñaría un papel crucial en los conflictos globales. El cañón de mano transformó la guerra medieval en algo mucho más peligroso y estratégico, sentando las bases para la guerra moderna. En el top 5, papelería moderna. En el siglo XII, la fabricación de papel comenzó a extenderse por Europa, y este sencillo invento revolucionó la manera en que se comunicaban las personas. El papel, que había sido inventado en China siglos antes, llegó a Europa a través de la conquista musulmana de España. Los fabricantes de papel comenzaron a crear materiales más baratos y duraderos que el pergamino, el cual había sido utilizado anteriormente para la escritura de libros y documentos. La llegada del papel permitió la creación de libros más accesibles y económicos, lo que facilitó la difusión del conocimiento. Antes de la fabricación del papel, los libros eran artículos muy caros, hechos a mano en pergamino o vitela, y solo estaban disponibles para los más ricos o instituciones religiosas. El papel permitió que los libros se hicieran más accesibles a una audiencia más amplia. Esto contribuyó al renacimiento de la educación y el crecimiento de la literatura. La invención del papel también tuvo un impacto directo en el surgimiento de la imprenta, lo que llevó a la revolución científica y a la expansión del conocimiento durante la Edad Moderna. Sin la fabricación del papel, la expansión de la cultura escrita no habría sido tan rápida ni tan accesible. En el top 4, carro de guerra. El carro de guerra fue utilizado principalmente en las antiguas civilizaciones, pero su versión medieval, en forma de carros blindados, jugó un papel crucial en las batallas medievales. Este invento permitía a los soldados moverse rápidamente en el campo de batalla, lo que les proporcionaba una ventaja estratégica, permitiéndoles atacar a los enemigos y luego retirarse antes de que el enemigo pudiera responder. Los carros de guerra medievales fueron diseñados con ruedas grandes y blindaje de metal para resistir los ataques enemigos. También estaban equipados con lanzas o ballestas que los soldados podían usar para disparar mientras se movían. Aunque no eran invulnerables, los carros proporcionaban una mayor movilidad en el campo de batalla y eran más eficaces que las formaciones de infantería tradicionales. A medida que las armas de fuego fueron introducidas, los carros de guerra fueron reemplazados por nuevas tecnologías. Sin embargo, la importancia de la movilidad en la guerra medieval sentó las bases para futuras innovaciones en la logística militar. En el top 3,
Órdenes religiosas y hospitales. Las órdenes religiosas, como los caballeros hospitalarios y los templarios, no solo jugaron un rol espiritual, sino también esencial en el desarrollo de la infraestructura sanitaria medieval. Durante la Edad Media, las condiciones sanitarias en Europa eran deficientes, con plagas y enfermedades frecuentes que causaban altos índices de mortalidad. Sin embargo, los monasterios y las órdenes religiosas fundaron hospitales que, aunque rudimentarios, establecieron una red de cuidados médicos básicos y albergaban a los pobres, los enfermos y los peregrinos. Estos hospitales no solo eran lugares de sanación física, sino también de aprendizaje. Los monjes y médicos medievales realizaron algunos avances en la medicina, aplicando remedios herbales y técnicas de higiene. Los hospitales también sirvieron como centros de traducción y preservación del conocimiento antiguo, lo que facilitó el resurgimiento del conocimiento médico de civilizaciones pasadas. El impacto de estos hospitales y de las órdenes religiosas en la sanidad medieval fue significativo. Aunque no se comparan con los hospitales modernos, sentaron las bases para la medicina moderna. Las órdenes religiosas, con su red de hospitales, contribuyeron al bienestar de las comunidades y ayudaron a sentar las bases de los hospitales contemporáneos, lo que demuestra la importancia de la solidaridad y el cuidado en tiempos de crisis. En el top 2, imprenta de tipo móvil. En la Edad Media, la mayoría de los libros eran copiados a mano, lo que los hacía extremadamente caros y raros. Pero en el siglo XV, Johannes Gutenberg revolucionó la historia humana al inventar la imprenta de tipo móvil en Europa. Aunque la invención del papel había permitido la creación de libros más accesibles, la imprenta aceleró enormemente este proceso al permitir la producción en masa de textos escritos. La imprenta de tipo móvil fue una de las innovaciones más trascendentales de la historia de la humanidad. Con ella, Gutenberg hizo posible la producción en masa de libros y otros materiales escritos. Esto permitió la difusión rápida del conocimiento y la educación. Libros, tratados científicos, textos religiosos y literarios pudieron ser producidos a precios mucho más bajos. Este avance fue fundamental para el Renacimiento y la Reforma, ya que facilitó la difusión de nuevas ideas filosóficas, científicas y religiosas. Lo asombroso de la imprenta de tipo móvil es que, a pesar de haber sido inventada hace más de 500 años, sigue siendo la base de la impresión moderna. La creación de la imprenta es uno de esos inventos medievales cuyo impacto sigue siendo profundo hasta nuestros días. Gracias a Gutenberg, el acceso al conocimiento nunca volvió a ser el mismo, y los cimientos de la revolución educativa y científica se establecieron firmemente, lo que nos lleva directamente a la Edad Moderna. En el top 1, banca y finanzas medievales. La banca medieval es, sin lugar a dudas, uno de los inventos más transformadores de la Edad Media. Aunque la banca como la conocemos hoy no existía, los banqueros medievales crearon un sistema financiero que facilitó el comercio entre las ciudades medievales. Los banqueros de la Edad Media, como los famosos Medici, desempeñaron un papel crucial en la financiación de empresas comerciales, la construcción de ciudades, la exploración y los gobiernos. En sus comienzos, las primeras formas de banca consistían en el cambio de monedas y el préstamo de dinero. Los mercaderes, comerciantes y nobles que necesitaban fondos para sus actividades comerciales acudían a los banqueros de la época. Con el tiempo, los banqueros medievales desarrollaron conceptos como los intereses, los préstamos y el depósito de dinero, esenciales en las finanzas globales. El verdadero impacto de la banca medieval se puede ver en cómo permitió la expansión de los intercambios comerciales en todo el mundo, creando una economía global que sentó las bases del capitalismo moderno. Sin las instituciones bancarias, el comercio entre continentes no habría sido posible. El sistema bancario medieval también sentó las bases para la creación de los bancos centrales y las modernas bolsas de valores. Lo fascinante de la banca medieval es que, aunque las prácticas financieras eran primitivas, su influencia fue crucial para el desarrollo del comercio y las economías modernas. Sin la banca medieval, la expansión del capitalismo y la economía moderna probablemente habría tardado siglos en desarrollarse, y el mundo tal como lo conocemos hoy sería completamente diferente. ¿Qué opinas de estos inventos? ¿Cuál crees que tuvo el impacto más grande en el mundo medieval?
Déjanos tu comentario aquí abajo, suscríbete al canal para más vídeos como este y no olvides activar la campanita para estar al tanto de nuestros nuevos contenidos. Nos vemos en el siguiente vídeo.